¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Les habla Julio y Alisa Toro. Es un privilegio estar con ustedes compartiendo hoy desde nuestra ciudad de Medellín la palabra de Dios. Esperamos que sea una profunda edificación para tu vida. Somos los pastores de la iglesia La Casa en la ciudad de Medellín, Colombia. Bienvenidos. Buenos días, hermanos. Qué bendición estar conectados con ustedes desde nuestra casa para levantar la honra y la gloria a nuestro Dios, que lo merece todo. Te invito a que tú vayas por tu familia y te unas con nosotros en esta alabanza. Amén. Vamos a decir que Él es un Dios de milagros. Vamos. Y Dios de milagros y amor, sanidad, salvación incomparable. Eres tú. Dile, iglesia, brillas en la oscuridad. Clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Vamos a declarar esto juntos. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Te adoramos, Rey, brillas en la oscuridad. Clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Vamos a decir, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Vamos a declarar esto, iglesia, únete con tu familia, donde nos estás viendo. Vamos a decir, y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, ¿quién pues nos detendrá? Oh, declara mi iglesia, vamos a decirle, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Te adoramos, Rey. Vamos a decir una vez más, mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le
salva, con gloria se exalta mi Dios, exaltamos. Te damos gracias, Señor, tú eres Rey de los cielos, te adoramos, Rey. Vamos a decir: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad, Señor. Te alabamos, Rey, te alabamos, Señor. Una vez más eres Rey de los cielos, eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Gracias, Señor, veremos tu fuerza y majestad. Te alabamos, Señor. Sí, Señor, tú eres bueno, tú eres digno de toda oración. La adoración va a ti, Señor. Creemos en ti. ¿Qué tal si donde estás cierra tus ojitos? Y vamos a levantar nuestra voz, vamos a levantar nuestras manos en signo de alabanza, en signo de adoración. Y vamos a decir: quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo quiero levantar a ti mis manos. Dile: maravilloso, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar de tu presencia. Desciende, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creemos en ti, creo en ti, Jesús. Lo que estás haciendo, que harás en mí. Dile: en mí, oh, en mi vida, en mí. Dilo: recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda
estamos aquí, creo en ti, Jesús. Y lo que estás haciendo en mi vida, mi familia, creo en ti, Jesús, Señor, lo que harás en mi vida, en mi familia, en mi país, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, creo en ti, Jesús, lo que harás en mi vida, en mí, oh sí, Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe mi alabanza, Señor, precioso Hijo de Dios, aunque no pueda, sé que estás obrando, aunque no lo vea, sé que estás ahí, sé que siempre estás ahí, Señor, aunque no pueda ver, sé que estás obrando en mi vida, en mi familia. Oh Señor, vamos a decir milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, Señor, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dile, así eres, así eres tú, así eres tú, así eres, así eres tú, así eres tú. Vamos a decirlo, ¿qué tal si lo dices con nosotros? Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás.
decirle, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás, oh, tú siempre estás. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás milagroso, milagroso. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres, así eres, así eres, así eres, así eres, siempre lo has sido fiel. Has sido fiel, Señor. Gracias, Padre, gracias. Te exaltamos en este día. Ponemos todo a tus pies. Todo temor, toda aflicción, toda necesidad financiera, espiritual, física. Tú estás en control de todo, Señor. Te alabamos. Te exaltamos, Padre. Así eres, así eres. Amén. Qué bendición poder alabar contigo desde tu casa. Te invito a que ahora te sientes con tu familia, si no estás sentado ya. Y vamos a ver los anuncios de la iglesia La Casa en este domingo. Dios te bendiga. Buenos días, hermanos. Qué bueno saludarlos en este día tan hermoso. Quiero hablar hoy de los tiempos de Dios. Estamos viviendo tiempos sin precedentes en el reloj de Dios, en el plan eterno de Dios, en la historia de Dios. Es tiempo, hermanos, que entendemos y oímos cómo debemos vivir. Los hijos de Isaacar entendían los tiempos de Dios, estaban listos, oyeron y vieron y actuaron. Dios nos está motivando en este tiempo de oír, de entender y de actuar. Los grandes hombres de Dios, Daniel, Nehemías, Esther, entendieron sus tiempos y la posición que Dios le ha puesto para hacer y actuar exactamente en su hora. Escuchemos la voz de Dios en estos tiempos. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué bendición poder compartir la palabra de Dios con ustedes en este día. Son tiempos tan relevantes, son tiempos tan trascendentales en esta hora.
Solo quiero recalcar lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 19. Si entendieres el tiempo de tu visitación, pero está encubierto de tus ojos. Es tan importante que podamos entender los tiempos de Dios. La palabra de Dios dice que Dios está buscando un pueblo entendido en los tiempos. Y si podemos entender estos tiempos de Dios, tener la mente de Cristo, no vamos a cometer el gravísimo error que cometió el Jerusalén histórico del tiempo de Jesús. Ellos tuvieron la mejor oportunidad, pero la dejaron pasar. ¿Por qué? Porque habían perdido el interés en la revelación de Dios. Habían dejado de percibir los tiempos proféticos, la hora tan maravillosa en la cual estaban viviendo. Tengo un temor en mi corazón que la iglesia de hoy pueda sucederle lo mismo. Yo te invito, querido hermano y amigo, a que nosotros no seamos de ellos, sino que recibamos con fe, recibamos con pasión, con entendimiento y comprensión el discernimiento de estos tiempos. Hoy quiero compartir un tema que tiene que ver con los tiempos. En estos días el Señor ha estado hablando profundamente a mi corazón. En la presencia del Señor intento discernir esta hora, preparar mi corazón y preguntarle a Dios: Señor, ¿qué estás haciendo? Porque son tiempos trascendentales y son tiempos de profunda confrontación. Yo creo firmemente lo que Jesús dijo, que estamos comenzando los tiempos de dolores. Por lo tanto, tenemos que ser apercibidos de entender la obra de Dios, lo que el Espíritu está diciendo en esta hora. Tenemos un reto por delante y es un reto maravilloso que hemos de vivirlo. Quiero compartir contigo este tema: ¿dónde están los nazareos? Yo pienso que es un tiempo de reflexión profunda y un tiempo de llamamiento hacia la vida de consagración y de devoción. Cuando leemos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 14, encontramos algo muy maravilloso acerca de un grupo selecto, de un grupo dedicado, de un grupo consagrado en una hora específica para la causa de Cristo. La Biblia solo da un número, se llaman los 144,000, pero especifica cosas concretas de este precioso grupo. Apocalipsis 14, versículo 4 dice: ellos se han mantenido tan puros como vírgenes, y son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como una ofrenda especial para Dios y para el Cordero, y ellos no han dicho mentiras y son puros. Qué interesante lo que se dice de este grupo selecto. Es un grupo consagrado, es un grupo dedicado a Dios en una hora específica, y es la hora en que estamos viviendo. Yo creo que estamos entrando a vivir la última semana de Daniel, los últimos años de la existencia de este sistema corrupto, de este sistema amador de sí mismo y perverso, para dar lugar al reino de los cielos. La palabra de Dios dice que se oyó un cántico en los cielos que proclamaba los 4 seres vivientes, que nadie podía aprenderlo, excepto aquellos hombres consagrados. Estaban tan entonados con el trono de Dios y la presencia de Dios, que ellos entendieron lo que en el trono se estaba desarrollando. Y no solo entendieron lo que estaba sucediendo en la presencia de Dios, sino que se dieron
a la causa de Cristo en una hora oscura de la vida. ¿Dónde están los nazareos? Creo que el Espíritu de Dios está llamando un grupo llamado en la Biblia los consagrados, los que en este tiempo deciden dar pasos de fe y de devoción, pasos de consagración, llamados los vencedores o los nazareos en el Antiguo Testamento. Dios está en búsqueda de nazareos hoy. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia de Cristo los necesita. Son indispensables en esta hora, porque ese grupo va a cumplir el propósito final de Dios en esta hora. Me gusta cuando hablamos de ciertos nazareos en la Biblia. Cuando este gran hombre de Dios, Eliseo, ha seguido a Elías por doquier, porque él no quiere perder de vista el llamamiento que Dios le ha dado y la unción que va a reposar sobre él al ser quitado su señor Elías. Y él sigue con constancia después de recibir la autoridad de su llamamiento. Aquel hombre llega a las regiones de este pueblo donde había Jericó, una comunidad profética, una comunidad, una escuela de profetas, pero que no tenía relevancia, porque esta escuela de profetas vivía en un lugar de esterilidad, y ellos tuvieron que ir a aquel hombre que representa la cultura de la iglesia hoy, la cultura de los nazareos. Y ellos preguntaron: como miras, mi Señor, la tierra en que estamos es buena, pero sus aguas son malas. Aquel hombre tenía la respuesta. Esos son los nazareos de hoy, los que tienen la respuesta, porque caminan con Dios, porque han menospreciado sus vidas aún hasta la muerte, porque han decidido seguir a Cristo a donde quiera que los conduzca. Alabado sea Dios. Él tenía la respuesta, era un nazareo con respuestas. Después de que este hombre sanara las aguas de la ciudad, se dirigió a Betel. Imagínate lo que sucedió en Betel. Betel, para los hijos de Israel, era una herencia espiritual. Betel era el lugar donde Dios le había dado las grandes promesas a su antepasado Jacob. Betel era un lugar que invitaba a la nación judía a una reflexión, a una búsqueda, a un reencuentro poderoso con el Dios del cielo, porque según Génesis 35, Betel, allí Dios le había hablado a su progenitor Jacob y lo había invitado a volver de nuevo a Betel, a encontrarse con Dios. Allí Dios le hablaría, allí Dios de nuevo volvería a darle las promesas que él había perdido al estar establecido en Siquén. Aquel Betel significaba el reavivamiento de una llama, de un propósito y de un destino. Bueno, el profeta Eliseo se dirige hacia Betel. ¿Y sabes qué encuentra en Betel? Lamento lo que encontró en Betel. Los altares de Dios, su historia estaba profanada. Lo que significaba Betel había perdido su identidad. ¿Sabes qué sucedió? Salieron un grupo de jóvenes, de muchachos, los que expresan la cultura de un pueblo. ¿Qué nos dicen nuestros jóvenes hoy? Es una pregunta. Aquellos jóvenes de Betel salieron detrás de aquel nazareo, de aquel gran profeta de Dios, que tenía la autoridad y la palabra de Dios, y le dijeron: loco, loco, huye de estas tierras.
¿Qué había sucedido en Betel? Betel estaba profanado. Los becerros de Jeroboam habían robado la identidad del llamamiento. Hoy ha sucedido lo mismo. Altares profanos, becerros de oro reemplazando la grandeza, la santidad de Dios. La cultura de Dios ha sido reemplazada por becerros de oro, por nombres propios de personajes que han intentado corromper la pureza de la verdad y han querido profanar el evangelio de la gloria de Cristo y han levantado falsos nombres. Pero aquel hombre con la autoridad de Dios maldijo a estos muchachos y murieron en aquel día un grupo significativo. ¿Por qué? Porque Betel estaba profanado. Entonces, mi llamamiento hoy es a recuperar el llamado de Dios que hay en ti. Te invito a que te encuentres nuevamente con Dios, te dirijas a la restauración de tu vida. ¿Por qué se requieren nazareos hoy? Porque hay muy pocos. Aunque los hay, Dios los está levantando. En el libro de Números capítulo 6 nos habla mucho del significado de los nazareos. El nazareo era una persona apartada, una persona consagrada, una persona que había hecho un voto de dedicación a Dios. Algunos habían nacido desde el vientre de su madre, habían sido apartados de Dios, como lo fue Samuel, como lo fue Sansón, como lo fue Juan Bautista. Pero otros, en un periodo de su vida, habían decidido hacer un voto de consagración. ¿Sabes? Estas personas estaban tan apartadas para Dios, dedicadas a su causa, consagrados al llamamiento que Dios les había entregado, que ellos no se podían contaminar, ni siquiera por un muerto de un ser querido. Ellos estaban dedicados tal como lo estaba el sumo sacerdote judío, que no podía contaminarse con un muerto. Tal era la consagración, la separación, que Dios había determinado prohibir aún la contaminación con muerto. ¿Qué quiere decir? Que los nazareos de hoy están dedicados enteramente a Dios. Yo pienso, cuando veo estos tiempos y oro por los tiempos que Dios está llamando, nazareos, hombres, mujeres, que digan: aquí está mi vida. Aquellos 144,000 que saldrán al final de la mediana etapa de la tribulación, que dedicarán sus vidas, se dice algo muy particular de ellos: son vírgenes, son nazareos. En otras palabras, han dedicado su vida a la consagración y a los propósitos de Dios, pero también siguen al Cordero por donde Él los encamine. ¡Qué hermosura es la consagración! La iglesia necesita nazareos hoy. ¿Dónde nacen los nazareos? ¿Para qué existen los nazareos? Los nazareos nacen en tiempos de esterilidad. Siempre que vemos un nazareo, la madre de Sansón era estéril. La madre de Samuel era estéril. Es interesante notar que no solo era estéril la madre de Samuel, sino que el tiempo en que nació Samuel era de una esterilidad total en Israel. Había carencia de sacerdocio, carencia de la palabra de Dios, había carencia de dirección, había carencia de voz profética, había una visión divina profanada, había sacerdotes corruptos. Era un caos. La tierra estaba estéril. Pero es allí donde surgen los nazareos, en medio de la esterilidad. Tal vez tú te has sentido estéril. Tal vez en este tiempo tú estés reflexionando y diciendo: ¿para qué existe mi vida? ¿Será que la espiritualidad que hasta el día de hoy yo he estado llevando es real? ¿Será que estar confinado a la banca de una iglesia y alrededor de paredes estériles es
el llamado que Dios me ha hecho? ¿Será que me ha llamado a un cúmulo de actividades estériles que han reemplazado esta esterilidad real y han sembrado un jardín de flores, pero flores artificiales? Es bueno que te preguntes acerca de tu llamado. ¿Estás viviendo para Dios o estás en la cultura hipnotizada del evangelio moderno? Dios está llamando nazareos, restauradores de lugares sagrados, como lo hizo Eliseo, como lo hizo Samuel en esta hora oscura en que vivía. ¿Para qué existen los nazareos? Para restaurar las cosas. Juan Bautista fue un nazareo. Él nació en medio de la esterilidad y de la oración de unos padres piadosos que anhelaban la restauración de Israel, que anhelaban grandes cambios en la historia religiosa de Israel. Esos padres clamaron y llegó el tiempo en que Dios los escuchó. Fue en ese contexto que Juan el Bautista nació. Qué interesantes son los nazareos de Dios. Son escasos, pero Dios los está levantando. Mi llamamiento es que tú seas uno de ellos, que des un paso adelante y puedas decirle a Dios: Señor, aquí está mi vida. Los nazareos son personas muy interesantes. Ellos no son tradicionales. Ellos rompen la tradición. Ellos no son parte de la cultura religiosa. Ellos rompen los moldes de la cultura religiosa. Ellos nacen en los desiertos, viven en los desiertos y aún aman los desiertos, porque es allí donde se encuentran con Dios, donde oyen la voz de Dios, donde entienden el tiempo de Dios. Esto es vital para entender en esta hora. No son populares, no. Hoy vemos una comunidad de profetas y de apóstoles que anhelan liderazgos sobresalientes, pero estos hombres no buscan liderazgo sobresaliente, no tienen interés en eso. Ellos son siervos en medio de una comunidad. Ellos buscan la gloria de Dios, no les interesan coronas, porque tal vez pueden perder sus cabezas. Ellos no les interesa adular al rey ni a la reina, porque tal vez van a ir a la prisión del rey, como sucedió con Juan Bautista. Ellos no están interesados en fama personal o en recursos personales, no, porque el corazón lo tienen en el reino y no en la billetera de las personas. Absolutamente no. Ellos son hombres que están dispuestos a sacrificar su vida por la causa de Cristo. Son hombres que pueden decir: es necesario que Él crezca, pero que yo muera. Que están dispuestos a tomar la cruz de Cristo y a ser sacrificados día a día en ella, tal como dijera el apóstol: cada día muero. Qué importante es hoy entonces entender estos tiempos. Son tiempos maravillosos donde Dios está llamando nazareos, pero nazareos que hagan voto, que se consagren, nazareos que tal vez se les impida, como está escrito, hacer lo que se hace en el común denominador de la iglesia, porque son nazareos, porque le pertenecen a Dios. Todo el tiempo de su nazareato será santo a Jehová, dice la palabra en Números 6, versículo 14. Es importante entonces entender este llamado urgente del Espíritu que Dios está haciendo a la iglesia. Esta es mi invitación hoy a una reflexión sincera, a que te postres en la presencia de Dios y digas: Señor, aunque no es popular ser un nazareo hoy, yo quiero dedicar mi vida a tu servicio. Yo quiero ser enseñado. Este nazareo tal vez no será popular en las iglesias, tal vez
se le va a quitar el lugar en los púlpitos de las iglesias, pero Dios le abrirá las calles, le abrirá los hogares, le abrirá oportunidades gloriosas, porque la actividad de los nazareos no se da en las iglesias, sino en las calles, se da en los lugares donde hay necesidad, donde la gente necesita oír el evangelio de Cristo. Amado Padre que estás en los cielos, hoy nos ofrecemos a ti. La palabra de Dios registra que esta gran mujer de Dios, Débora, alabó a Dios y exaltó su nombre diciendo: load a Jehová por aquellos que se ofrecieron voluntariamente. Gracias, Señor, porque tú estás llamando a un pueblo. Cuando leímos acerca de estos consagrados de Apocalipsis 14, dice que ellos son vírgenes, son nazareos, dedicados a Dios. Ellos siguen al Cordero por donde quiera que los guíe. Ellos han menospreciado sus vidas aún hasta la muerte, y ellos levantan la palabra del testimonio como lo más grande que puedan hacer. Oh Padre, te alabamos. Nuestra oración es: llama nazareos en toda la tierra. Llama un pueblo consagrado para esta hora, un pueblo único, un pueblo que viva exclusivamente para la gloria de Dios. El Señor te bendiga y te guarde.